la clase, vamos a ver las propiedades de las funciones, ¿vale? Entonces, quiero aclarar nuevamente que una función es la relación a la cual se le añade una condición, ¿vale? Es decir, que se le da un valor, ¿listo? Y ese valor se determina mediante una ecuación. Y esa ecuación nos va a dar nuevos valores. Y esos valores son los que vamos a utilizar, bien sea para graficarlos en un plano cartesiano o para cualquier otra función que uno quiera realizar, pero siempre, siempre se ha utilizado para utilizarlo, valga la redundancia, en un plano cartesiano. ¿Sí? Son como coordenadas que se van a ubicar. Entonces, la primera función, ¿sí? La primera propiedad se llama función inyecta, esta que tenemos aquí. Entonces, se dice que una función de A a B, es decir, de un conjunto A y un conjunto B, es inyecta cuando eh, cada uno de los elementos del dominio tiene un elemento, un único elemento del rango, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, a un elemento de A le corresponde solamente un elemento de B, ¿vale? O un elemento del dominio le corresponde únicamente un elemento del rango. En otras palabras, para que ustedes me entiendan. Entonces aquí tengo un ejemplo cortico. En este video no nos vamos a demorar tanto como en el anterior, porque en el anterior quería dejar ciertas cosas claras. Si no entendieron bien, les recomiendo y siempre lo he dicho que vean el video unas 2 veces para que ustedes queden un poco más claros. Si ya definitivamente hay algo que no cuadra, entonces ahí sí ya pues me pueden preguntar, siempre y cuando sea algo que yo sepa que no aclaré mucho en el video, ¿no? Porque como les decía en el audio, por ejemplo, acabo de definir qué es una función aquí en este video y me escribe alguien, profe, que es una función, o sea, no tiene sentido. Me hace saber o me hace entender de que no vio la clase, ¿ya? Entonces, tengo este ejemplo donde tengo dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, cada uno con sus elementos, y la función básicamente mm, me dice que voy a tomar un elemento de A, ¿listo? Y voy a relacionarlo con un elemento de B. Entonces, 1 lo relaciono con el 1 de acá, el 2 lo relaciono con el 3 y el 3 con el 5, ¿sí? Em, tenemos el dominio y tenemos el rango, ¿vale? Y el codominio. El codominio, esta palabra nueva que ven aquí, codominio, ya subrayado en rojo, básicamente el codominio es todo lo que pertenece al rango, ¿vale? Es como describir nuevamente el conjunto B. Si ustedes miran el codominio y miran el conjunto B, es lo mismo. Empieza del 1 al 5 y el codominio es del 1 al 5, solo que el codominio se escribe C sub F, como lo tengo aquí. Eso quiero que quede claro. Y luego nos aparece una regla. Una regla que básicamente es la función. ¿Qué les está pidiendo la función? Esto de aquí. Siempre lo que les pido una función es después del talque, es decir, después del slash que ven de aquí. Entonces, esto es lo que ustedes deben de calcular. ¿En base a qué? A los puntos de A, porque le están diciendo A, ¿sí? Entonces, y A solamente tiene 3 elementos. Esos 3 elementos son los que vamos a utilizar en esta fórmula. Esto es una fórmula. Entonces, vamos a calcular. Aquí dice Y. Básicamente, la función es Y, no X, sino Y. Quiero aclarar eso. Eh, ubicar un punto siempre y cuando esté relacionado con X. Entonces quiero aclarar aquí algo, no sé dónde escribirlo, bueno, en el tablero será, antes de que se vayan a confundir. Bueno, tenemos por aquí, tenemos una función, ok, a ver, tenemos una función X, siempre se escribe así función, pero aquí en el ejercicio básicamente nos están diciendo función de A, es decir, de todos los elementos de A, del conjunto A, ¿vale? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que Y? ¿Y por qué les estoy diciendo que X? Porque vamos a ubicar la función
en un plano cartesiano. Entonces esta función, bien sea la que nos vayan a dar, se ubica en un plano cartesiano. Entonces, para un plano cartesiano tenemos que tener coordenadas, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Y las coordenadas tienen dos indicaciones, X y Y. ¿Se acuerdan? Para poder ubicar en X y ubicar en Y. Esto es una coordenada. La coordenada también se llama de A a Z, al igual que un conjunto, ¿vale? Entonces, vamos aquí otra vez para yo aclararles ese punto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una gráfica que se llama tabular. La voy a hacer aquí. Esta gráfica se llama tabular. Tabular. Y la gráfica de tabular tiene esta forma. X y Y. Y aquí pues los números que corresponden a X y los números que corresponden a Y. Y en base a esto se forman coordenadas. Entonces esta tabla básicamente es para saber cuáles son las coordenadas. ¿Listo? Y estas son las que van a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, ¿de dónde sacamos esas coordenadas? Básicamente esas coordenadas salen de la relación. ¿Listo? De la relación de relacionar, valga la redundancia, los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. ¿Vale? Nos dan una función, que es esta de aquí, lo que yo les estaba diciendo. Vamos a ver si me dan un momentico. Ok. Nos dan una función, ¿sí? Y mediante esa función, que es 2a menos 1, ustedes van a saber cuál es el valor del rango con el cual van a unir el dominio. ¿Vale? Entonces aquí lo que van a obtener ustedes es el rango. ¿Vale? El rango es lo que les va a calcular esta función o esta fórmula que siempre va a variar. Esta fórmula depende del profesor o depende del libro o del ejercicio. Pero esa fórmula, el resultado va a ser el rango. Entonces, ¿cómo relaciona usted el diagrama de Venn? Pues para eso debe tener el dominio, ¿cierto? Y el rango. Entonces ya les expliqué de dónde sale el rango, de esa fórmula. Es decir, de esta fórmula de aquí. Entonces, si ustedes se fijan aquí, dice A. Entonces van a tomar cada uno de los elementos de A, 1, 2 y 3, como aquí. Entonces solucionamos la función. Entonces 2 por 1, ese 1 donde sale de aquí, del conjunto A, menos 1, entonces calculan, nos da 1. Entonces en la tablita van a escribir 1. X viene siendo A y Y viene siendo B, ¿vale? Quiero aclarar eso. Acá en esta gráfica, X viene siendo el conjunto A. Ay, es que la verdad me está fallando mucho la tableta. X viene siendo A y Y viene siendo el conjunto B. Entonces los valores que usted obtenga en la función son los valores de Y, es decir, del conjunto B. Los escribe aquí en esta hilera, tal cual está aquí. Voy a bajar un poquito más. Bueno, entonces aquí tenemos que nos dio 1, entonces escribimos 1, luego hacemos otra vez la misma función o ecuación y en A ubicamos el siguiente número de A, 2. Entonces 2 calculamos, nos da 3, entonces 3 aquí abajo del 2, ¿vale? Recuerden que esto es B y esto es A, X, Y. Y deseamos con el último número de A, porque solo tenemos 3, entonces seguimos con el número 3, calculamos y nos da 5, entonces escribimos 5 aquí. Y por eso es que mediante a eso ya podemos hacer básicamente la relación, ¿vale? ¿Cuál es la relación? Pues escribirla de esta manera que está acá. Esto lo escribimos de esta manera como está acá. 1 con 1, 2,3, miren 2,3 y 3,5, 3,5 están relacionados. Ya de aquí determino cuál es el dominio. El dominio básicamente es el conjunto A. El rango, como les digo, es el número de elementos o los elementos que se relacionan con el conjunto A, solamente es el 1, el 3 y el 5. Y el codominio, que es todos los elementos del conjunto B o del conjunto que sigue. En este caso, todos estos de aquí. Y hacemos el diagrama de Venn. Dibujamos el conjunto A, dibujamos el conjunto B, ponemos los elementos del conjunto A,
ponemos los elementos del conjunto B, todos, ¿sí? Como está aquí, y relacionamos, entonces 1 con 1, el 2 con el 3 y el 3 con el 5. Y luego ya pasamos a realizar el plano cartesiano, que está aquí. Entonces en el plano cartesiano tenemos X y tenemos Y. Y aquí ya podemos utilizar la gráfica tabular, ¿sí? Los datos que calculamos. Entonces, X1 y Y1, X1 y Y1, aquí el primer punto. Luego dice X2, Y3, me voy a X2 y Y3 por aquí, hago otro punto. Y luego X3, Y5, entonces X3 y Y5 y hago otro punto. Y listo, eso fue todo. Y esto es una función inyecta, ¿vale? Ya les definí al principio qué es una función inyecta y ya les acabo de explicar cómo es el procedimiento. Seguimos con la función sobre inyecta y aquí ya terminamos la clase. Se me van calmando, yo sé que este tema es un poco difícil, pero como les digo, si no entienden a la primera, vean el video 2 veces, tanto el primer video como este. ¿Qué tiempo hay? Entonces, función sobre inyecta. Es una función sobre inyecta cuando cada uno de los elementos del codominio o conjunto de llegada existe una relación con uno o más elementos del conjunto de dominio, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un diagrama de Venn donde vamos a tener el conjunto A, que es el dominio, y vamos a tener el conjunto B, que solo vamos a dibujar el codominio, ¿vale? El codominio. Entonces, es el mismo procedimiento que realizamos arriba. Nos dan una función, miren, aquí está, a al cuadrado, o sea que tengo que elevar cada uno de estos elementos del conjunto A al cuadrado, ¿vale? Hago la gráfica para que les quede más fácil, como les dije, la gráfica tabular, X y Y. Entonces, en X van todos los elementos de A y en Y son los elementos que van a calcular ustedes, las respuestas, por así decirlo. Entonces, hago esta función para cada elemento en A, Tengo B, como siempre hay que tener un segundo conjunto. Hago las ecuaciones. Estas fórmulas que están aquí o estas ecuaciones son mediante esta función, ¿vale? La respuesta. Entonces tenemos 4, 1, 0, 1 y 4. Vamos a ver si puedo. A ver. Ya, ahí ya los organicé. Si quieren pueden detener el video y copiar esto, ¿vale? Ahí está la respuesta, esta es la función y la respuesta. La respuesta está abajo. Aquí, de una vez la respuesta, ustedes van escribiendo el resultado en la tabla correspondiente a cada número de X, es decir, de A. Y luego de esto ya pueden hacer la relación, que es lo de acá arriba. ¿Vale? Entonces 2, menos 2,4 es menos 2,4, menos 1,1, menos 1,1, 0 con 0, 0 con 0, 1 con 1, 1 con 1 y 2 con 4, 2 con 4. Determinan el dominio, que básicamente es todo el conjunto A. Sacan el rango, que es todo lo que tiene que ver con B, es B prácticamente. Y el codominio, que son los números que ustedes van a relacionar con el dominio. ¿Listo? Ya saben. Entonces aquí tienen ya lo que van a utilizar para hacer el diagrama de Venn. Dibujan en esta parte el conjunto A y en esta otra solamente el codominio y le ponen B. Entonces aquí están los elementos del codominio, ¿vale? 0, 1, 4. ¿Por qué 0, 1, 4? Es más, aquí está mal, este 2 sobra. 0, 1, 4. ¿Por qué? Porque miren, 0, 1 y 4 son los elementos que ustedes obtuvieron de la función. Y luego ya de realizar esta parte de diagrama de Venn, pues hacen el plano cartesiano, que esto es muy sencillo, ya es graficar como coordenadas, que esto lo vimos en la primera o segunda clase.